A contar con la presencia, y los invitamos a acercarse al estrado, al ingeniero Fernando Bernabé Roca, ingeniero civil y magíster en políticas públicas, responsable del compromiso 2 del segundo Plan de Congreso Abierto, implementación del lenguaje claro en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y a la licenciada María Eugenia Villa, que es licenciada en Historia y diplomada en Gestión de Bibliotecas Parlamentarias. Además, es directora de la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y coordinadora del programa Lenguaje Claro. Los escuchamos entonces. Hola. Bueno, vamos a empezar a trabajar y a disfrutar. Buenas tardes a todos, a todas, a quienes nos están mirando. Lo primero que quiero decir es destacar la presencia de Isela Burnout. Isela es nuestra directora general de Asuntos Legales de la Cámara de Diputados. Y aquí siempre se habla, y esta vez no son palabras vacías, del pluralismo y el respeto profesional. Por una circunstancia fortuita llegué a la Cámara de Diputados el año pasado, en mayo de 2022, y la primera persona que me recibió y me dio la posibilidad de trabajar y aportar fue Gisela y por supuesto Oscar, con el lenguaje claro, tratando de hacer nuestro aporte de lenguaje claro en la dirección de transparencia. Así que es un reconocimiento que nos permite hoy estar aquí para colaborar en la tarea permanente que debemos tener de difundir, promover, consolidar y defender el lenguaje claro. Con María Eugenia nos conocemos justamente porque somos entusiastas del lenguaje claro desde hace varios años. Nos tocó organizar la Red Argentina en Lenguaje Claro hace ya 6 años. Y les queremos contar, les queremos dar el marco de acción, el estado del arte hoy en la Argentina. Estamos llegando, se acaba de concluir la cumbre mundial de Plain, entidad que es rectora del lenguaje claro, del Plain Language en el mundo. Son 3 entidades, Plain, Clarity y el Centro por el Lenguaje Claro. Y por primera vez en la historia de esta organización, que ya tiene más de 30 años, 1993, nace en Canadá, es la primera vez que en un país de habla hispana y en Latinoamérica se cumple la cumbre mundial. Hemos tenido más de 100 especialistas de todo el mundo y además queremos anunciar con mucho placer y agradecimiento, que ya los van a conocer, por eso nosotros no vamos a hablar mucho, la presencia de Mike y de Rafael, que han sido muy pero muy gentiles. Ellos vinieron a disertar y a darnos sus experiencias. Mike es especialista en lenguaje claro legislativo de Estados Unidos. Rafael tiene un don de transformar en arte lo que se habla, que tiene una capacidad de síntesis y de eficiencia también el mensaje, que es notable, y le agradecemos especialmente a ambos que nos estén acompañando en este momento porque lo han hecho con toda generosidad y también profesionalidad porque sabemos de su trayectoria. Entonces, rápidamente, para empezar a hablar un idioma en común, no quiero extenderme tanto. Siempre hablamos de la definición del lenguaje claro. Un comunicado tiene que tener texto y estructura y diseño de tal forma que sean tan transparentes que nos permitan encontrar, comprender y utilizar. Hoy también ya está muy avanzada la implementación de la norma ISO. Esto también lo hemos hablado en el Congreso Mundial, lo hemos escuchado. Ya se habla de un cuarto principio que es la relevancia. Tener que la información sea relevante, ¿sí? Que nos resulte útil, que sirva. No es casual que el Congreso Mundial se haya hecho por primera vez en la Argentina. La región latinoamericana está adquiriendo mucho músculo en la difusión y el empoderamiento del ciudadano a través del lenguaje claro. El lenguaje claro tiene 2 grandes dimensiones. El derecho a comprender, la posibilidad, que bien se dijo en la mesa anterior,
de que el ciudadano ingresa al sistema. Si yo no comprendo, no puedo ejercer mis derechos ni cumplir mis obligaciones. Es tan obvio y tan simple y nos ha costado y nos cuesta tanto entenderlo, pero es tan fundamental como eso. Por eso se habla del derecho a comprender y se está hablando de un derecho humano, el derecho a conocer mi entorno, a saber, a ser parte del sistema. Pero también tiene la dimensión de eficiencia. Cuanto más claros, más precisos, más empáticos somos, menor margen de interpretación hay y menores costos de tiempo, dinero y esfuerzo vamos a tener para resolver cualquier interacción del Estado con el ciudadano, sea la sentencia de un juez, sea una ley, sea una resolución, sea un formulario de ayuda social. De hecho, así nace hace más de 50 años el lenguaje claro, porque 2 ancianos en Inglaterra no habían podido comprender las órdenes de un formulario para poder tener combustible accesible en sus hogares. Así nace el movimiento por el Plain Language en principio de los 70. En particular, el lenguaje claro legislativo tiene su propia problemática, y aquí es donde quiero terminar de enmarcar lo que luego va a desarrollar María Eugenia. El lenguaje claro legislativo, primero y principal, voy a decir una verdad de perogrullo, es el principal insumo del sistema. Tenemos que ser conscientes que el principal insumo del sistema judicial es la ley. Pero tenemos una lógica muy particular. Arranca el proyecto X en el despacho del legislador y tal vez la 10ª versión de ese primer proyecto se transforma en ley. ¿Cuántas instancias, cuántos actores, cuántas miradas tenemos en el desarrollo de ese producto que termina siendo la ley? Despacho de legisladores, miembros de comisiones permanentes, sí, idas y vueltas, y además la propia negociación política, cuando muchas veces nos dicen esta ley es incoherente. No es fácil, y todos y todas los que estamos acá, porque estoy con especialistas que lo vivimos todos los días, sabemos lo que significa parir una norma en el sistema legislativo, ¿sí? Porque está la lógica política, está la negociación política, que es natural y que es propia del sistema y hay que entenderla y defenderla. Lo que tenemos que hacer en todo caso es darle la profesionalidad que merece el ciudadano de parte nuestra, nuestro sentido de servicio público, y estar pensando primero en el ciudadano para hacerlo más precisos, claros y sencillos y eficientes también. Entonces, con esta premisa tenemos que tener muy claro que lo que podemos transmitir con María Eugenia es experiencias. Tenemos un camino tal vez un poquito más largo recorrido, pero si algo tenemos muy claro en este camino del lenguaje claro y la metodología de red, que es un intercambio entre pares. Intercambiamos experiencia, intercambiamos reflexiones, nos ayudamos entre todos, y aquí en la Argentina en particular podemos hablar de 3 procesos, que son 3 procesos que se están desarrollando desde el año 2017, que tienen que ver, no son procesos consecutivos, son procesos que van desarrollándose y se van justaponiendo, se van mezclando en 3 áreas, en 3 niveles, en 3 poderes, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, en 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y local, y en este caso también regional, porque nos acompañan amigos y amigas de Uruguay. Y además está el desarrollo territorial, que cada uno va al ritmo que se puede. En particular, esos 3 procesos son la puesta en agenda, en la cabeza, en la mente de los que toman decisiones. Por eso el lenguaje claro en la Argentina podemos decir que tiene un buen desarrollo. El marco normativo. En la Argentina hoy ya hay leyes subnacionales, y en esta casa del Congreso Nacional hay varios proyectos de ley de lenguaje claro tratándose. Está la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también está la ley de la Provincia de Buenos Aires,
y también hay un proceso de institucionalización, por ejemplo, el Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA, que es quien ha sido el organizador de esta cumbre mundial, y muchos otros lugares donde se trata de producir conocimiento. Hoy lo que tenemos uno de los desafíos que tenemos es, en este caso, desarrollar y trabajar fuerte en el desarrollo con sus particulares del lenguaje claro legislativo, ser conscientes de la responsabilidad que estamos produciendo el primer insumo del sistema, que es la norma, es la ley, y recoger y valorar y poner en común todas las experiencias que estamos desarrollando en la región. Gracias. Bueno, buenas tardes. Teníamos algo preparado como para comentarles de qué va el lenguaje claro, porque damos por sentado que todo el mundo sabe qué es lenguaje claro y nos parecía interesante con Fernando y con quienes organizamos esta actividad marcar un poco la cancha de qué es el lenguaje claro, ¿no? Y como decía bien Fer, ya se está hablando ahora de comunicación clara, que incluye algo más que lo que redactamos, sino cómo expresamos las instituciones, cómo nos manifestamos, cómo comunicamos en general. Por eso también hoy, y voy haciendo el spoiler, trajimos a dos personas hermosas que conocimos en este Congreso Internacional, porque nos parecían que sus propuestas eran interesantes. Que sí, I say you are beautiful, handsome. No, que en realidad la idea es tratar de también generar este espacio. Nos parecía muy interesante, por eso hay dos invitados. Volcar cómo se está trabajando en otros lugares nos parecía muy inspirador, porque justamente traían esto de la comunicación más allá del proyecto de ley, de ordenanza, de normativa que estamos escribiendo, o una sentencia judicial o una disposición administrativa. Tratar de pensar la comunicación en un sentido más amplio desde la práctica, desde la praxis, ¿no? Cómo hacemos las instituciones para comunicar. En general nos pasa que cada vez que nos ponemos a hablar de lenguaje claro, en todos los ámbitos donde se habla este tema, donde hemos aprendido, donde nos hemos formado, donde seguimos formándonos y intercambiando, acordamos en que por alguna razón que desconocemos, cada vez que llegamos a un ámbito que que tiene un tipo de discurso particular, un entorno discursivo, como puede ser un poder legislativo, o como puede ser, por ejemplo, una comunidad médica, o digo, por poner cosas muy distintas, pareciera ser que se impone hablar difícil. Como que si uno habla difícil y escribe difícil, es más serio, ¿no? La seriedad se genera, o el nivel se genera por justamente estas barreras que le ponemos al lenguaje. Entonces, cumpliendo 40 años de democracia, como bien decían en la primera mesa, hay algo que propone el lenguaje claro que nos parece muy interesante y muy prometedor hacia la revalorización de nuestras instituciones democráticas, de la cual el Poder Legislativo es una parte contundente de esta democracia, una parte esencial de la democracia, es tratar de interpelar primero nuestras prácticas. Está clarísimo a esta altura que a muchas personas les resulta engorroso leer cómo escribimos y cómo nos comunicamos. El tema es cómo hacemos para deconstruir eso, o cómo hacemos para interpelar esto y ver qué de esto que usamos podemos de alguna forma reciclar y reutilizar, y qué otras prácticas tenemos que incorporar a la hora de escribir de una forma de garantizar el derecho a la comprensión como base de otros derechos que estamos planteando en estas normas que escribimos. Entonces, Fernando también decía algo de cómo cruzamos esta idea del lenguaje claro, que es la que plantea esta definición internacional. Esta es la que se está utilizando hoy a nivel internacional. Pensemos que tiene que ver con el acceso, cómo encuentra la población lo que comunican los poderes legislativos, si es solamente a través de una página web, y entonces qué pasaría con las personas que no forman parte del entorno digital o que no tienen acceso, si estamos garantizando esto en líneas generales, cómo garantizamos la comprensión, para lo cual ahora voy a solamente esbozar, digamos, mostrar algunas pautas que se acordaron también para, bueno,
nos tenemos que sentar a escribir. ¿Cómo hacemos? ¿No? Esta pregunta la hacen bastante seguido. Bueno, Euge, está todo bien, entendemos que está buenísimo empujar el lenguaje claro, pero ¿y cómo hacemos a la hora de escribir? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Y cómo después la población a la que está destinada la norma termina poniendo en valor esta información y la puede utilizar. Entonces ahí hay dos caminos que me gustaría, no lo tengo en placa, pero me gustaría comentarlo porque también salió lo que planteaba Bruno en la primera mesa. Una son las experiencias que hacemos de lectura fácil, ¿sí? Que por ejemplo podrían ser todos esos ejercicios de, con una ley sancionada, una ordenanza que ya está vigente, hacer un texto alternativo que habilite estos canales de comprensión, ¿sí? Esta sería un primer ejercicio. En general, las personas que trabajamos en lo legislativo arrancamos por ahí, con el tema del lenguaje claro, porque es muy difícil incidir directamente sobre la cocina legislativa, sobre el cómo se hacen las normas. Entonces, en general lo que hacemos es un ejercicio de, bueno, lo que ya está sancionado, ¿cómo podemos hacer para publicarlo de una forma que sea accesible para la ciudadanía? Ese sería un ejercicio que se hace bastante seguido. De hecho, lo comentaron aquí. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por eso yo también estoy aquí, lo toma desde la biblioteca, que también es algo bastante novedoso, no tanto, porque tenemos un referente en la región que es Chile, pero ¿por qué una biblioteca se engancha con esta temática? ¿Por qué se integra esto del lenguaje claro? Porque las bibliotecas somos lugares en donde brindamos información y donde recibimos consultas. Y al recibir consultas nos encontramos con las dificultades de comprensión, en donde muchas personas que vienen, usuarios y usuarias, nos dicen, vos que trabajás acá, ¿me podés decir de qué se trata esto? Porque no entiendo esto de planeamiento urbano. Y entonces ahí nos damos cuenta de esta necesidad que tenemos de garantizar este derecho a comprender. Por ser una trinchera de la información, digamos, nos llega esta necesidad de la ciudadanía. Entonces, una de las cuestiones primero es diferenciar esto de la lectura fácil, de la lectura simple, de los ejercicios que hacemos de lectura, a veces pensando en públicos muy acotados, como pueden ser, por ejemplo, personas que tengan alguna discapacidad o personas adultas mayores, también tienen necesidades de información diferentes, también tienen que ver con los soportes. El otro día asistí a una persona de 80 años que tenía que hacer un trámite y solo había posibilidad de hacerlo online. Y la verdad se sentía mal de pedirme ayuda, ¿no? Y es interesante también que nos planteemos esto de la modernización e innovación. Es excelente, pero... Explicando el insumo básico. Empatía. Si yo no pienso en el ciudadano, ya me equivoqué. Exacto. Ella lo resuelve de esa manera, él lo va a resolver de otra. El lenguaje claro no tiene una receta. Exacto, eso ahí. Tiene lineamientos, pero el primero es la empatía. Es decir, hay una persona de 80 años, está en situación de vulnerabilidad por algún motivo. Todos podemos estar en situación de vulnerabilidad en algún momento. No es una foto, es una película. Hoy yo me siento fantástico, la semana que viene alguien me va a tener que ayudar, estoy seguro. Entonces, esto también tiene que ver con un enfoque y un espíritu. No termina todo en la técnica fría de hay que hacer así, así, así. Y también tampoco no hace falta ser tan purista. Es verdad que hay diferencia entre lenguaje claro, lectura fácil, lenguaje coloquial, pero hay un denominador común. Estoy poniendo a la persona en el centro. Esto es lo importante primero. Después vamos a ver las disquisiciones técnicas. Perdón. Está buenísimo, Fer, lo que acotás. Bueno, para ponernos más en la parte técnica, y no quiero robarles tiempo porque quiero presentarle a nuestros dos invitados y que participen contando su experiencia, definir algunas cuestiones. Ustedes tienen en el material que les dejamos en cada lugar, en cada sitio, una guía que hicimos en la legislatura. Esto es una guía muy básica de pautas porque lo que queríamos era empezar con la sensibilización. Por supuesto que si nos vamos a dar este desafío de militar, digamos, institucionalmente el lenguaje claro en cada uno de nuestros ámbitos, es muy importante pensar que ni una ley, ni una disposición, ni una guía, ni un curso nos van a resolver la cuestión por completo. Es decir, más allá de que tengamos una ley, porque hay también muchas personas que preguntan, yo no tengo ley en mi jurisdicción de lenguaje claro, entonces, ¿cómo hago? ¿Voy primero con la ley? Bueno, muchas veces se dan los procesos, como decía Fer, en forma yuxtapuesta, se van amalgamando procesos que nos damos y muchas veces empieza por la sensibilización o empieza por un curso
interno para capacitar a las personas con las que vamos a darnos la tarea de comunicar. Estamos pensando no solamente en una comunicación a nivel legislativo, normativo, sino también cómo comunican las oficinas de prensa dentro de los organismos. En general, cómo es la comunicación, cómo se comunica la institución desde un lugar no solamente textual y escrito, sino qué imagen existe en la comunidad circundante de esta institución. Hay que empezar preguntando, siempre la pregunta es la que habilita, ¿no? Después la modificación de una práctica. Entonces, primero, plantear esto de qué es lenguaje claro. Bueno, es un estilo directo y correcto, o sea, tiene que guardar la cortesía, ¿sí? No por hablar llanamente y directamente tenemos que perder el buen gusto en cómo redactamos y en cómo hablamos. Sobre todo pensar en esto de, digamos, todo esto lo van a tener en la guía y no quiero ser redundante, pero hay algunas cuestiones como, por ejemplo, el uso de los tiempos verbales, cómo nos manifestamos en positivo en vez de negativo, no usar la voz pasiva, usar la voz activa. Es decir, hay varias prescripciones que podemos seguir, indicaciones, sugerencias, pero cada persona que se pone a intentar el ejercicio del lenguaje claro va a encontrar caminos diferentes. Entonces, hay algo importantísimo que es plantear que los equipos que lleven adelante estas tareas tengan que ser interdisciplinarios. Es decir, tenemos que poder integrar personas que vengan de distintas formaciones académicas, que tengan distintas miradas, porque en esa mirada o en ese enfoque más holístico vamos a encontrar, digamos, una mejor forma de interpretar qué quiere la ciudadanía a la hora de leer nuestras comunicaciones o de, digamos, de comunicarse con nosotros. Entonces, no quiero profundizar mucho en esto, pero sobre todo, bueno, qué terminología utilizamos. Si usamos latinismos, yo cuando entré a trabajar en la legislatura hace 32 años, tenía una jefa que usaba el ut supra. Y a mí me da vergüenza preguntar. Yo tenía 18 ya. Me daba vergüenza preguntar. Decimonónico, yo no sabía lo que era decimonónico. Ni ut supra, ni a priori. Había tenido un secundario, había sido buena alumna, nunca me llevé una materia, pero la verdad no lo sabía, ¿sí? Entonces, esto dar por sentado, esto es algo que hay que romper, ¿sí? Es importantísimo esto. Y por otro lado, después hay otras cuestiones más técnicas que tienen que ver con bueno, cómo expresamos cómo ponemos. Hay algunos acuerdos que podemos hacer. Yo creo que hay muchas cosas que las que vamos a esbozar solamente hoy, las titulamos, las ponemos ahí en una pantalla, pero que si conformamos una red, si conformamos un grupo de práctica sobre el lenguaje claro, una comunidad de práctica legislativa que enfoque, que tenga esta perspectiva del lenguaje claro, podemos tratar de pensar estos acuerdos, de reformularlos en los casos que haga falta, porque en realidad no hay nada escrito sobre el lenguaje legislativo con perspectiva de comunicación clara. Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que poder sistematizar y tenemos que poder teorizar entre nosotros. Es muy importante que nos demos esa tarea, es una tarea creativa. Yo soy muy entusiasta de este tema, porque veo que viene a oxigenar lo aburrido que tienen las instituciones, ¿sí? Es algo que nos permite poner en valor nuestro trabajo, reivindicar a las instituciones democráticas. La palabra empatía a nivel institucional es importante. ¿A quién le estamos escribiendo? Parece que los abogados le escriben a abogados, parece que los legisladores y las legisladoras le escriben a sus pares, los jueces, las juezas. ¿Y quién está pensando en las personas? Y el lenguaje es muy poderoso. El lenguaje te puede dejar adentro, te puede excluir. Por eso también planteamos, entre otras prescripciones que tenemos en nuestras guías, el tema de la perspectiva de género. Porque también entendemos que el paradigma de la inclusión a nivel género y de la inclusión de las personas que tienen discapacidad y de que todo sea comprensible, en realidad están contenidos subsumidos dentro de la idea del lenguaje claro. Ya el pensar en el enfoque ciudadano implica un espíritu inclusivo, en el sentido que después le podamos dar, pensemos, bueno, pero en una legislatura vamos a usar la E, es algo que me preguntan, ¿pero usás la E? Bueno, podemos buscar otras alternativas que nos permitan hacer una comunicación que no deje a nadie afuera, como lo plantea uno de los objetivos de desarrollo, que también lo traían en la primera presentación, y que no, por ejemplo, no implique el morfema, ¿no? El uso de la E. Podemos pensar
podemos pensar y podemos escribir y podemos sistematizar y teorizar sobre el tema. Y creo que esto es uno de los objetivos que tenemos en este día, poder darnos este trabajo. Algo que es básico, y ya le voy a dar la palabra a Agustín Bazán, que nos va a presentar a nuestros dos invitados. Cuestiones que se pueden, volviendo a esto de lo que les decía de la perspectiva de género, miren, estas son 6 formas de utilizar un lenguaje con perspectiva de género no sexista, por ejemplo, que es algo que me preguntan mucho y me gusta cruzar estas 2 variables, ya que nos vamos a dar esta tarea, pensemos cómo vamos a hacer también para integrar una ley nacional que existe, que está votada en esta casa, que elimina todas las formas de violencia o que intenta eliminar las formas de violencia contra las mujeres. Bueno, una de las formas es también desde lo simbólico y el lenguaje tiene mucho que jugar en este aspecto. Entonces, miren, ninguna de estas habla de usar la E. Digo, porque es un miedo que tienen muchas personas, iba a decir muchas, pero me van a matar. Pero es algo que, digamos, que pregunta mucho, bueno, pero no perdamos el tecnicismo, es una institución y no nos queremos quedar atrapados y atrapadas en esta cuestión del lenguaje inclusivo. Es importante que pensemos que tenemos muchas alternativas y que dentro de lo legislativo tendremos que ver cómo es ese universo discursivo al que nos dirigimos. Y algo que me gustaría, y con esto cierro y no hincho más, pero tanto Fer como yo estamos a disposición de ustedes cuando quieran. Creo que podemos armar modalidades tipo taller y pensarnos haciendo ejercicios prácticos de ver cómo lo podemos hacer para ser agentes de multiplicación de esto en nuestros espacios de trabajo. Pero algo muy importante que no me quiero olvidar es cuando yo empecé a trabajar este tema, creo que a Fer le pasó lo mismo acá en esta casa hace algunos años, vinieron también los apóstoles del lenguaje legislativo, es decir, de la técnica legislativa. Y entonces era, no, pero si usás el lenguaje claro, estás desconociendo o estás ninguneando la técnica legislativa. Y cuando hicimos esta guía en la legislatura de la ciudad, también desde una mirada muy plural, nos dimos cuenta de que dialogan perfectamente la técnica legislativa y el lenguaje claro. Es decir, que lo que trae el lenguaje claro es nada más y nada menos que repensar la técnica legislativa sin invalidar ninguno de sus presupuestos, que son la claridad, la concisión y la brevedad. Fíjense que una ley científica se valora más, o digamos, uno de los puntos de valoración de una ley científica es su simpleza. Digamos, esto está desde el pensamiento científico, o sea, tenemos defensores de este paradigma desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y hablaba alguien de un pensador romano que no me acuerdo quién, pero que también planteaba esto, que una comunicación debe ser clara. Entonces, traer esta tranquilidad, que me parece interesante en nuestros ámbitos, que el lenguaje claro no se pelea para nada, no confronta, sino que lo que viene es a reforzar y a oxigenar esto que plantea el lenguaje legislativo para potenciarlo y para que tengamos comunicaciones mucho más democráticas e inclusivas. Así que bueno, voy a presentar antes Déjame terminar, sí, porque me apoyo en lo que dijiste. Quiero acercarles un par de conceptos para que lo reflexionen, para que lo empiecen a elaborar ustedes también desde su lugar, desde cada uno. Tengo una buena y una mala noticia. Voy a empezar por la mala. La política pública, lenguaje claro, tiene 1000 cualidades, pero tiene una característica muy difícil. Es la típica política pública que hay que empujarla todos los días. ¿Hay leyes de lenguaje claro? No garantiza nada una ley, porque la burocracia no para. Nadie va a parar un proyecto de ley si no está escrito en lenguaje claro. Ninguna Secretaría General de la Presidencia, técnica y legal de la Presidencia, va a dejar de mandar un proyecto de un ministerio porque no viene en lenguaje claro. Es algo que hay que militar todos los días desde el convencimiento. El convencimiento debe ser individual, porque tenemos que hacer una desconstrucción. Sobre todo los que se han formado en derecho, en abogacía, deben intentar deconstruirse, porque vienen de una formación donde parecía que el que hablaba difícil era el mejor. La buena noticia es que es una de las pocas políticas públicas que un individuo puede producir un altísimo impacto. Un individuo le puede cambiar el día o la vida a una persona si se ocupa, por ejemplo, de hacer un formulario de asistencia social para que alguien más lo entienda. Y si un vecino más lo entendió, ese vecino mejoró su vida. Entonces,
Es una política pública fascinante porque tiene características muy particulares y la podemos abordar todos y es muy económica. No hace falta hacer grandes inversiones de nada. Hace falta cambiar el paradigma empezando por nosotros y tener la convicción para derramar y multiplicar en nuestras organizaciones. Hay ejemplos de capilaridad de lugares, de oficinas muy pequeñas que terminaron impregnando a toda su organización de estas bondades. Y otra cosa que no es ninguna panacea, ¿sí? Es una herramienta nada más y nada menos. Es una herramienta de gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas, todo lo que ya hemos estudiado. Pero primero está el idioma, está la ortografía, sujeto, verbo y predicado. No hace falta hablar difícil. Después viene el lenguaje claro. Ahora, si tengo mala ortografía, bueno, no, el lenguaje claro no me va a ayudar. Perdón. Quería presentar a Agustín, quería presentar a Michael y a Zidane, que van a subir ahora. Vamos a dejarles el espacio, Sí, ¿te parece? Y brevemente nos van a comentar sus experiencias en Estados Unidos y en Brasil y cómo trabajan este tema del lenguaje claro. Muchas gracias.